Muy buenas noches, bienvenidos a La Dichosa Palabra. Todos los que hacemos este programa estamos muy contentos porque este es el primer programa de nuestra 13ª temporada. Ya son 13 años de compartir con ustedes muy buenos momentos, numerosos dichos y muy abundante dicha. Mis contertulios se presentan así con ustedes. Muy buenas noches, a mí me da mucho gusto estar aquí en vivo. Realmente hacer un programa en vivo es una cuestión muy emocionante porque sabemos a qué venimos, pero no sabemos qué va a pasar. Y eso nos hace una generación de expectativas verdaderamente genial. Yo quiero comenzar con un aforismo de Benjamín Prado, este poeta español que tanto me gusta, que dice así: cambiar de opinión no sirve de nada si es para pensar que las dos veces estabas en lo cierto. Yo soy Eduardo Casar. Me da mucho gusto estar de nuevo con todos ustedes, de veras, muy contento. Y pues hay algunos inmortales que siguen entre nosotros y algunos inmortales que ya cerraron su obra. Yo quiero hacer un homenaje a dos de ellos, citando dos aforismos. Uno es el gran Günter Grass, que decía que la única obligación de todo ciudadano el día de hoy es mantener la boca abierta. La segunda tiene que ver con el gran Eduardo Galeano, que también cerró su obra y la completó. Y esto va de él, dedicado a mi mujer, que le dedico todo este año de La Dichosa Palabra. Yo me duermo a la orilla de una mujer. Yo me duermo a la orilla de un abismo. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Pues sí, son 13 ya los años que hemos compartido aquí. Desde luego han seguido nuestro crecimiento aquí al aire, así que una dicha volver a estar aquí. Yo elegí para este año empezar mis entradas del programa con palabras que son desconocidas, poco usadas, que están en vías de extinción o que, a mi modo de ver, por supuesto el criterio lo voy a poner yo, son hermosas por cualquier razón, ya iremos viendo. Así que yo hoy, desde luego, quiero empezar con una que tiene que ver con este número 13 que nos va a estar acompañando, supersticiones aparte, todo este año. Triscadecafobia, así se define tener un miedo irracional al número 13. Quien lo tenga, pues va a estar un poquito en desventaja este año con nosotros, prometemos no torturarlos, pero a mí desde luego el único miedo que me da es a no recordar esta palabra por larga y por difícil. Aquí estamos, aquí seguimos sin miedo, con muchas ganas y desde luego con tremenda dicha de volver a encontrarlos aquí otra vez en las pantallas. Yo, para los supersticiosos que piensen que mi afonía es por el número 13, pues no, lo que tengo es mucha dicha y desde luego aquí estamos dispuestos a demostrarles que el 13 nunca fue tan dichoso. Buenas noches, dichosas noches, yo soy Laura García. Yo quiero comenzar con un pequeñísimo poema de Luis Rosales que cada vez que vuelvo a pensar en él me parece más y más exacto. Cuando te vea, volveré a equivocarme de primavera. Yo soy Pablo Bullosa y en efecto, cuando la vea, que anda por ahí, volveré a equivocarme de primavera. Bueno, antes de comenzar nuestro improvisado coloquio, hay que recordarles a ustedes que este programa necesita de sus comentarios, sobre todo de sus preguntas, que son las que alimentan nuestra conversación. También les recuerdo que nuestras redes sociales están abiertas para esta comunicación, en particular a través de Facebook y de Twitter, marcas registradas. Y también vamos a recordar cuál es la pregunta de Twitter que desde temprano hemos estado formulando a ustedes. Y la pregunta es la siguiente: si pudieras viajar hacia cualquier otra época en cualquier parte del mundo, ¿a dónde irías? Por lo menos, si tienes una idea muy clara de eso, pues búscate libros que tengan que ver con eso, digo yo. ¿Alguien quiere comentar alguna de las respuestas o nos vamos a la primera pregunta de este año? Hay mucha gente que dice que quiere conocer el Imperio Azteca, así que se quieren regresar a principios del siglo XVI, me imagino que antes de que llegaran ahí ciertos españoles a hacer
ciertas cosas, pero varios dicen que les hubiera gustado conocer Tenochtitlán, desde luego. A unos un poquito más cortos en el tiempo, por ejemplo, Horacio Danel, dice, al fin de semana pasado, no sabemos qué pasó, pero algo sucedió que quiere regresar a él. Le fue Universo bien. paralelo. Suponemos ¿sí? que en la misma ciudad donde él está. Porque a lo mejor que el fin de semana pasado hubiera querido estar en China. O a lo mejor cometió algún error que quiere resarcir, Enmendar, o enmendar, exacto. quién sabe, pero bueno. Aquí Irving Rafael Bárcena Mendoza nos dice, a mí me gustaría viajar a algún momento del libro de Rayuela. Está padre. En algún momento, ¿no? No son Algún pocos. momento del libro de Mira, Rayuela. País de los esta de 50. Eduardo Casar dice, a la época del Imperio Romano, después de la muerte de Marco Aurelio, para ver a Russell Crowe luchar en Gladiador. Está padre, ¿no? Qué bonito A lo deseo. mejor debió ir a Hollywood, a Fíjate, Los Ángeles, Adela hace 2 o 3 dice, años. Adel RC dice, al momento de la caída de Pompeya, híjole, pues está muy corta la visita. Suerte con el Vesubio. Bueno, vamos a comenzar con esta pregunta que estaba en nuestro arsenal de preguntas desde hace tiempo. Mario Rascón nos pide que hablemos sobre la inmortalidad del cangrejo. Espero que no sea una indirecta y que crea que nos la pasamos nosotros hablando sobre la inmortalidad del cangrejo. Pero bueno, esta es la pregunta sobre la inmortalidad Bueno, del cangrejo. dicen que divagamos, es un poco... Lo que hace el cangrejo. Bueno, se supone a ver, que- ¿por qué se dice esto? Por ejemplo, Aristófanes, Pensar en la Aristófanes dice que no es posible hacer que un cangrejo camine derecho. Lo que pasa es que el cangrejo tiene una multimovilidad. Sí. Y entonces se supone que va para atrás, lo cual hace que, como decía este muchacho Nietzsche, vaya al eterno retorno. Incluso una cancioncita de Guillermo Prieto, la de Cangrejos al Combate, dice un paso para adelante, 200 para atrás. ¿sí? Cangrejos al combate, cangrejos al compás. Luego se las canto, pero ahora no lo prometo. Está padre. A mí me gusta mucho el pensar en la inmortalidad del cangrejo y hay veces que de plano sí me pongo a pensar en la inmortalidad del cangrejo, porque además, si tú te comes un cangrejo Lo y repites. luego, si lo repites, sí, está según la sazón, ¿no? Pero al mes siguiente te comes otro cangrejo y dices, oye, pues si yo me había ya comido este cangrejo, ¿no? Y eso me no había te pasa comido con al otros cangrejo. animales, supongo. El problema es un problema de nombres propios. En realidad lo que podríamos marcar como una cuestión de humanidad es el nombre propio. Es decir, no hay ningún cangrejo que se llame Joaquín Rodrigo Plazuelos, ¿no? Y entonces es el mismo cangrejo, que además no lo diferenciamos bien. ¿sí? Es un problema entre individuo y especie. ¿sí? Por ejemplo, a los perros, que uno les pone nombres y hay ahí una humanización y el perro, Una individualización. agarra individualidad. ¿sí? Entonces, Claro, no es lo mismo. si te comes afido, pues ya te lo comiste, ya no Sí. te lo vuelves a No comer. te vuelves así a en comer afido. No hacer esto en casa, durante por 3 favor. años o Ahora, 7 años pero, después. ¿sabes? Exacto. Por ahí va mi idea, es decir, es la relación entre el género y la especie. Por ejemplo, uno pisa una hormiga, cosa que no hay que hacer porque es posible que sea alguien que va en su Reencarnado. última reencarnación y todo eso, ¿no? Luego la hormiga se te aparece, y entonces la venganza de la especie, ¿sí? La hormiga en realidad es una sola hormiga repartida y fragmentada en millones de hormigas. Sí, O sea, esos son pensamientos Eso estuviste sesudos que pensando tiene con la uno en la inmortalidad. noche. Sí. Eso es pensar en la inmortalidad del cangrejo. Bueno, eso dicen que las abejas o algunos grupos de pájaros realmente se comportan y se mueven Como en una películas como, o sea, no hay un pájaro que da la vuelta y luego 30 que los van siguiendo, sino que todos Todos al mismo tiempo. se mueven así, o sea que son como un solo organismo realmente, pero que está como multiplicado, Repartidón. como repartido. De Ahora, sonido. ese es el fenómeno de la cultura. La cultura pues está repartida, ¿no? Es La una cultura. orientación en ¿eh? ese caso, ¿no? En el caso de las Bueno, no, en el parvadas. caso de las parvadas, obviamente no, ni de las abejas, pero los seres humanos también tenemos digamos, nuestra inteligencia creemos que es solo individual, pero en realidad es una inteligencia de la especie. Claro, compartimos nuestro lenguaje, es Claro. el apoyo para la Sí, no existe la incluso- inteligencia individual, siempre es una inteligencia compartida. Incluso un ser humano en masa actúa como una Sí. mancha de hormigas. ¿sí? Decía Simone Weil que
que las muchedumbres no saben ni siquiera sumar. Es una frase muy interesante. Muy buena, muy Es buena. decir, en una muchedumbre, tú comportamiento pregunta no es, muy 7 más racional. 8 y quién sabe que salga. Sí. Ahora, la inmortalidad del En cambio, cangrejo, individualmente a lo mejor puede. la inmortalidad del cangrejo también tiene que ver, biológicamente con esta capacidad que tienen estos animales de regenerar ciertos órganos de su cuerpo, el exoesqueleto en concreto muchas veces, y que hace que pues también haya esta idea de que no mueren nunca, ¿no? Pero digamos, El la cangrejo serpiente... regenera, por ejemplo, si te comes una de las patas. Ahí te puedes no, esperar ahí un no, rato. porque El ya está cangrejo cocidito, muda de ya está esqueleto. cocidito. El cangrejo tiene un exoesqueleto, es decir, un esqueleto Por exterior. fuera, Y muda de esqueleto, es decir, Lo deja y lo vuelve que a tener está otro. dentro se muda a veces Como la a otro, víbora, ¿no? como la víbora. Por eso la idea Bueno, de no, que las porque- víboras son inmortales porque dejan la piel. Pero no, uno Por no dejan habla de la piel. inmortalidad de la víbora, Pero porque la quedaría inmortalidad de la raro. pero sería, si es la regeneración de órganos, sería la inmortalidad del ajolote, ¿no? También, porque el ajolote ese también regenera órganos. Ahora, mitológicamente Sí. también Y hay, parte. hay un episodio que dice que Zeus se encontró con un cangrejo una vez y que le preguntó que por qué no podía caminar derechito. Le decía que era para engañar el tiempo. Claro, claro, esa es la Entonces idea. era la que- idea que- de que- estar, que es la idea que estabas como de mencionando al no ir a principio. Ahora, un lugar. pero el sentido un poco es de que andas distraído, dice, andas pensando en la inmortalidad del cangrejo. ¿Qué Sí, estás que es pensando correcto. en puras pavadas, en Sí, la luna? es Andas como en la pensar luna. en cuántos ángeles caben en la cabeza Sí, de un alfilero. sí, o sea, o sea, nada que tenga Sustancia. Utilidad. sustancia, ¿no? Que vayamos a la dichosa. Bueno, vamos a algo que sí tiene más sustancia, que es la dichosa palabra de esta noche. Recuerden que nosotros les proponemos una definición y aquellas personas que sepan a qué palabra corresponde esta definición tendrán oportunidad de llevarse alguno de los libros que vamos a mostrar. Bueno, aclarando, no alcanzan los libros para todas las personas que dan la respuesta correcta, a menos que esté muy difícil. Vamos a ver cómo lo consideran ustedes esta noche, pero bueno, nosotros regalamos muchos ejemplares de buena fe. La dichosa palabra, la definición dice lo siguiente: nombre latino que se da a las primeras palabras de un texto. Cuando son las primeras palabras de un manuscrito o libro impreso antiguo, suelen constar en las descripciones bibliográficas. Es decir, lo que estamos diciendo es que en muchos textos antiguos se conocen por las primeras palabras de ese texto. La idea de ponerle título a los libros es una idea bastante más moderna, y así, pues, por ejemplo, hablamos del Agnus Dei, o los hebreos se refieren a ciertos libros de la Biblia con las primeras palabras, o las bulas de los papas que se conocen también con las primeras palabras. Bueno, quien conozca esta palabra podrá llevarse, entre otros, Una novela que se llama Rayuela, de un escritor nacido accidentalmente en Bruselas y muerto accidentalmente en París, Julio Cortázar. Es la edición conmemorativa y es una cortesía de Alfaguara. qué padre. Muy bonita edición. Para ustedes también, Civilización y Barbarie, de el gran Domingo Faustino Sarmiento, tan admirado por todos los latinoamericanos. Borges le gustaba mucho, que es realmente la vida de Juan Facundo Quiroga en una edición de Conacult. Y de la editorial Pluralia, que admiramos también mucho desde aquí, de Elisa Ramírez Castañeda, el tercero de una serie de 4 llamada Tradición Oral Indígena de México. Este se llama, y es un título maravilloso, Cuentos de animales tramposos, flojos, compadres y otros pícaros. Y ahora que hablábamos de animales, en este se cuenta sobre pues el encuentro de parejas animales que tradicionalmente son enemigos. Entonces vamos a ver qué pasa ahí con esos animales en estas historias que pretenden rescatar desde luego la tradición indígena y mexicana. Entonces, muy interesante también el trabajo de Elisa Ramírez, socióloga y traductora. Bueno, nosotros haremos una pausa para ir con nuestros valientes patrocinadores y volvemos aquí a la dichosa palabra. No se vayan. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra, saludamos al público que nos ve en otras ciudades a través de la señal internacional del Canal 22. Preguntamos en las redes sociales si pudieras viajar hacia cualquier otra época en cualquier parte del mundo, ¿a dónde irías?
Pueden añadir con quién. Bueno, vamos a seguir con las preguntas de ustedes. Alberto Roldán pregunta, bueno, pide que comentemos la palabra superstición. Ay, no, yo paso. Toco madera. Nuestro promocional. Nuestro promocional hablaba mucho de superstición y supongo que mucha gente también ha tenido como esa duda durante esta semana. Que nosotros aludimos un poco al 13 porque es una de las supersticiones más comunes, pero que hay de todo tipo, ¿no? Tiene que ver con tirar la sal, con el gato negro, con pasar debajo de una escalera. Es decir, la lista es larga, abundante y prolífera. Entonces, bueno, pues cada quien se agarre del que quiera, ¿no? La definición un poco dice que es una creencia extraña a la fe religiosa, o sea, lo vincula muchísimo con la religión y con la fe. Por supuesto, muchas ¿no? veces Sí, el claro. cristianismo bueno, a cada quien nosotros digamos que como es nuestra religión más cercana, por conocida y por extensa en el país, digamos que es como la que más nos basamos. Y que El tiene mundo que habla ver... hispana, porque esa definición viene de España, ¿no? Totalmente, claro. Pero me imagino que en Oriente, aunque tenga otros matices, también tiene que ver mucho con la interpretación religiosa de muchas cosas que venimos, pues sí, heredando años con años, ¿no? Etimológicamente tiene que ver con super, el prefijo de sobreponer, De encima. de persistir, de encima, y estare, que es este verbo latino, que es como estar de pie, mantenerse de pie, persistir, conservar, mantener, y que vemos en un montón de palabras como estamento, sustituir, insistir, instaurar, incluso statutare, que es también otro verbo que viene de esa raíz latina, pues tiene que ver con estar de pie, Instituir. delante de alguien, que ahí viene instituir, viene Institución. prostitución, sin ir más lejos, ¿no? Prostitución. Estar delante de, como exhibiéndote. Entonces, tiene mucho que ver con eso. Lo curioso de la superstición también es que si uno va a los diccionarios que más o menos tenemos a la mano, Y hay diccionarios de superstición, pero muchos, de muchísimas. puras, diccionarios completos de superstición. y es maravilloso, pero muchos de esos términos y de esos conceptos están relacionados con amuletos, oscurantismo, ocultismo, incluso blasfemia. O sea, muchas veces tiene que ver con lo que va en contra de la razón, entendiéndose, porque incluso en la definición hay una cosa, un poco de matices. Hablar de extraña, creencia de quién, extraña para quién y qué límites o qué grados de extrañeza. O ¿no? que Que quede es extraña muy al contexto, subjetivo. ¿no? Al contexto, a la matriz, al tejido fundamental de los valores o de la semántica, ¿no? De los valores de una religión. Y queda un elemento como que no entra, que no encaja en la matriz, en la interrelación de los valores de una religión tradicional. Según una Pero no hay una mayoría. definición más moderna donde, digamos, la propia religión sería considerada una superstición. Es decir, yo no conozco el diccionario, no recuerdo la definición del diccionario, no las conozco, pero digamos que hoy en día en muchos libros se trata de la superstición, pues simplemente como de toda creencia pues que no está acuerdo bien a una norma. fundamentada, digamos, que no está sólidamente fundamentada en la razón o en la ciencia, digamos. Eso, la superstición iría mucho más allá de no pasar abajo de una escalera. Bueno, es que Tiene un que ver poco- con No sé si fanatismo, estoy- ¿no? Yo En creo que muchos casos. sería más bien como un deslizamiento, un uso posterior de la palabra en una época atea o científica o racional. Bueno, Porque un poco el sentido de la palabra superstición se refería más bien como a la supervivencia, lo dice Mercier Eliade en un texto, este gran historiador de las religiones, que toda las religión antiguas creencias, consiste en mitos, o sea, en historias sagradas que se actualizan con ritos. Y una superstición no es un mito fragmentado que sobrevive, eso sería un cuento de hadas, una leyenda, sino es un rito fragmentado que sobrevive con una fuerza mágica, Sí. pero sin estar ligado a la historia, al mito, Pero a la además- historia sagrada. Pero además ¿no? hay una diferencia con las supersticiones, digamos, en relación con los rituales o otras cuestiones, ¿no? Y es el hecho de que tú puedes crear tus propias supersticiones. Claro. Yo desafío a Manías, nuestro auditorio a que diga, yo no soy supersticioso y toca madera, ¿verdad? Sí. Por suerte. Es decir,
todos creamos nuestras propias amuletos, el brasier favorito, la pluma de la suerte, Los amuletos, las manías. voltear hacia la izquierda, tomarse 2 cervezas seguidas, todo eso que va a dar buena o mala suerte, ¿sí? Y eso es muy interesante, que es como una especie, no sé, de pensamiento mágico, Claro, además portátil, personalizado, para decirlo en términos de Sí, internet, ¿no? totalmente. Uno puede personalizar sus supersticiones y eso hace que, no sé, que se mueva uno también en ese territorio con su propio espacio de irracionalidad, que Pero- es muy bonito. Pero es muy bonito cuando tú mismo identificas que es un Sí. espacio de irracionalidad. Sí. Digamos, nadie puede llevar una vida 100% racional Nadie, todo no, el no, tiempo. Nadie vive así. Porque Y tenemos además una la Pero sí es cultura es algo ya importante no subjetivo. guiarte también en asuntos importantes por la superstición. Yo creo que eso también... Claro, lo que sucede es que tenemos como tú dices, tenemos una parte de nuestra mente, decía Jean Piaget, siempre está ahí, que es mágica. Sí, sí. Entonces, evidentemente, todos en determinado momento, pues conectamos con esa parte y un poco lo que tú dices que me parece muy interesante es lo que decía Rudolf Otto en un libro, que realmente la palabra superstición, el término, como decía Laura, tiene que ver originalmente con lo que sobrevive fragmentariamente de un rito anterior. Pero como todos somos mitopoyéticos, o sea, inventamos historias, también inventamos ritos. O sea, inventamos conexiones simbólicas mágicas, ¿no? Entonces habría una superstición que ve al pasado de algo que sobrevive y un no hay- tipo de y no superstición hay que darle una creativa. connotación negativa necesariamente, sino creativa. aprovecharla como Pero una muchas cuestión no tienen creativa. que ver con religión, por ejemplo, Ah, si lo vemos, sí. ¿no? Porque, bueno, concretamente con el 13, ¿no? Que es como Sí, lo la nuestro, temporada nuestro 13. de este año. Pues también hay un montón de interpretaciones y de versiones sobre por qué el 13 podría ser un número que da mala suerte, Nefasto. pero a dimensiones brutales, porque ni hay fila 13 en los aviones, en muchas compañías, yo no sé si en todas. En Germany, Wincy. En German Wings hay Prozac. En los hoteles no Sí, hay piso había. 13, es decir, el 13 decían Sí, pero lo antiguamente... interesante es que siempre esas explicaciones se remiten a alguna historia. Claro, ¿no? por ejemplo, claro, dicen una que narrativa. antiguamente las primeras Claro, un civilizaciones mito, un mito. contaban, ¿no? Contaban cosas. Entonces, por eso el sistema decimal pues tiene que ver que tenemos 10 dedos, no hay de otra. Pero entonces los que tienen que explicar el número 13 dicen, claro, es que tenemos 10 dedos, un pie y otro pie, entonces son 12, entonces no podemos contar más allá. Lo cual es un poco ridículo, porque dices, ¿y los 10 dedos Ahora, del pero pie? el ¿dónde simbolismo del están? 13 Inventa un mito para darle solidez. Ahora, sí, bueno, independientemente que es lo importante, el simbolismo del 13, digo, si se conoce el origen, tiene que ver con que hay 12 ciclos lunares en un año solar, o sea, entre un solsticio y otro solsticio, ¿no? Claro, y como Sí, que el sí. 13 ya era Hay el más allá. 12 meses lunares, siempre completos, o sea, 12 ciclos lunares. Pero quedan y en el días 13avo para- queda mucho. Claro. O sea, el 13avo, ¿qué por quiere la decir? Que el diferencia 13avo entre el es calendario que lunar y cambia. el solar. Pero ¿sabes? eso tiene que ver, por ejemplo, las civilizaciones egipcias también lo que decían era que el ciclo de la vida está representado en 12 ciclos. Y el 13 representaba la muerte. El Bueno, en cambio. el tarot, por ejemplo, la carta 13 es la muerte. Es la muerte. O sea, Pero vamos sí hay a- muchas. Vamos a 13, tener mala sí, suerte los 12 a- si no digo la dichosa palabra. Porque ya oí una voz rara que me... Y yo soy bien Si supersticioso. ya estás oyendo voces, Dichosa Se llama- definición. se llama Omar Nombre Castro, en latino. nuestro Se llama caso. Omar ese. Nombre latino que se da a las primeras palabras de un texto. Cuando son las primeras palabras de un manuscrito o libro impreso antiguo, suelen constar en las descripciones bibliográficas. Los libros que vamos a regalar son para las personas, las primeras que contesten acertadamente. Así que ustedes calcúlenle. Y si piensan que ya van en un lugar muy así, pues contesten algo erróneo. ¿Sí? Total, no van a encontrar el libro. A ver, Germán. En clásicos de Grecia y Roma, de Alianza Editorial, Homero de Jasper Griffin, que es una especie de biografía y comentario muy interesante acerca de las dos grandes poemas, epopeyas de Homero. Y de Sexto Piso, que cada vez aumenta su colección con grandes joyas. Aquí viene una en tapa dura de tela, además con señalador, una chulada, que es una de las versiones de Alicia en el País de las Maravillas. En este caso, bueno, la historia sigue siendo la de Lewis Carroll, que todos conocemos, pero en este caso las ilustraciones son de Peter Cooper y el prólogo
y la traducción también es de Andrés Barba, una maravillosa versión, bastante apegada, dicen, al original. Yo no me he leído esta en concreto ni el original, pero desde luego está muy bien cuidada. Además dicen que hay una ausencia de ratas, lo cual sería bueno nada más leerlo para comprobarlo, pero otra de estas maravillas que edita Sexto Piso. Y tenemos una novela de Luis Jorge Arnau, apasionado de la historia. La novela se llama La reunión del chocolate y hace alusión pues, a estas conspiraciones de la época de la independencia, donde alrededor de una taza de chocolate se fraguó la independencia de México también. Bueno, ¿qué más? ¿Perdón? Y tenés aquí una revista. y la que creo que revista, también perdón. quieres decir. Y como ya es tradición de la dichosa palabra, tenemos una suscripción anual a la estupenda revista Este País, que estoy mostrando además el número de su aniversario número 24. 100 preguntas para repensar México, un número que espero que todavía consigan porque vale mucho, mucho la pena. Así es, muy interesantes las preguntas que hicieron. Sí. Yo ya lo vi. Vamos a volver en un rato. No se vayan. Vamos a seguir divagando. Ojalá que no nos pase nada. Ojalá. Aquí seguimos con ustedes en la dichosa palabra. Yo le mando un fuertísimo abrazo allá por el estado de Morelos a toda la generación 75 del Colegio Madrid a la que pertenezco, que sigan brindando ahí por esos 40 que llevamos. Bueno, Eduardo Garza de la Fuente nos pregunta que, pues que si podíamos hablar de qué es eso de poner pies en polvorosa. Poner los pies en polvorosa o ¿Qué pies más es una en polvorosa. demostración? ¿Quieres que haga una demostración? No, porque vas a Ya me balconear a la están gente corriendo. que está sucio el, Estamos empezando, ya me el estás estudio. corriendo. Bueno, poner pies en polvorosa es huir, ¿no? O huir sobre todo de forma precipitada, rápidamente, ¿no? Y hay muchas especulaciones de por qué se dice lo de polvorosa, ¿no? ¿Por qué en polvorosa? Y pues algunos piensan que es de origen de Germanía, del habla de los ladrones y de los malvivientes, quienes llamaban polvorosa a las calles o a los caminos. Lo que es cierto es que si alguien tenía la experiencia en poner pies en polvorosa, pues debían ser ellos, ¿no? Claro. Ellos Claro. debían ser los Los raperos, expertos en el tema, ¿no? Lo que les molestaba es que hubiera gente que los persiguiera igual. Exacto. Algunos dicen que pues, nada, no tiene que ver más que con un hecho real, que si tú corres en un camino, sobre todo un camino Sacas rural y polvo. eso, pues, levantas más polvo que si andas parsimoniosamente. O sea que no sé realmente cuál de estas sean las razones. Y hay otra que a mí me parece un poco más disparatada, pero que se cita muchísimas veces, sobre todo porque la citaba un antiguo filólogo español, creo que se llamaba Sbarbi, que fue muy popular, muy leído, uno del siglo XIX, que es la fuente de muchos libros que dicen cuál es el origen de distintas frases de la lengua española, y él aseguraba que tenía que ver con una supuesta derrota histórica que le infligieron los cristianos a los moros cerca de un lugar llamado Polvorosa. Incluso ahí hay discusiones porque hay un Polvorosa en Palencia, hay un Polvorosa en Zamora, nadie sabe bien a qué Polvorosa se referirían. Por ahí era la batalla. Por ahí seguramente. supuestamente una batalla en el siglo IX, incluso se cita la fecha y que hubo un eclipse de luna, bla, bla, bla. Lo del eclipse de luna a mí también me parece una casualidad demasiado grande. Yo creo que Demasiado tiene que ver casual. con que la luna era el símbolo de los musulmanes Además, y el pero eclipse de luna todas era una esas manera de... casualidades dieron lugar a que una expresión Pues, trascendiera probablemente. en el tiempo, quién sabe. De Pero que los cristianos habrían hecho correr al ejército musulmán que habría puesto pies en polvorosa. La verdad, Sí, me parece exagerado. Hubiera Las sido cualquier batalla. etimologías de las
de las frases siempre parecen leyendas que ahora se le llama leyenda urbana, pero que antes eran nada más leyendas. Claro. Yo, Eran por de campo. ejemplo, Eran sabía leyendas una rurales. sección de poner pies en polvorosa que polvorosa que se refería a un hotel de paso en Madrid, ¿sí? Que le llamaban polvorosa por razones de la El forma polvo. de- Echarte un eso polvo, es, ¿no? ándale. sí. Echarte un polvo. Pero Pero- lo de rosa, un polvo rosa. Pues es lo Bueno, hay raro, es gente lo que raro. ve Te digo fuegos que uno no puede artificiales, que saber. oye violines, Fuegos ¿por qué no rosa? artificiales. Era Bueno, muy cursis. hay muchas anécdotas de famosos que pusieron pies en polvorosa. Uno de ellos que lo criticaron mucho, al gran orador griego Demóstenes, que echó sus filípicas contra Filipo de Macedonia, y en una de las grandes batallas que fueron derrotados, él, que azuzaba a todos y que iban a ganar y todo, él fue de los primeros que salió huyendo, ¿no? Y entonces al final se burlaron de él, que porque había huido, y dijo porque un hombre muy valiente es un hombre muy valioso, y es mejor que huya para poder volver a pelear otra vez. No, mira, las Oye, interpretaciones las hubo adaptamos una- como queremos. Cuando la tristísima guerra civil en El Salvador, hubo una caricatura que también muchos recordamos mucho tiempo de El Gran Magú, a quien le enviamos un saludo. Y Magú hizo una caricatura acerca de la visita del entonces arzobispo de México a El Salvador, llamado Corripio Ahumada. Y al parecer Corripio estuvo ahí, pero estuvo muy poco tiempo y regresó. Bueno, la situación era muy violenta, en El Salvador asesinaron a un arzobispo también, etcétera, etcétera. Y en la caricatura decía, lo pintaban al obispo y decía, más vale que digan aquí Corripio que aquí Quedipio. Bueno. Soy un Bueno, historiador. ya que esto sí ya Comentabas nos salimos antes, del tema un poco, pero- un historiador español. Hay otro que también un poco refuerza esa versión de la famosa batalla del siglo IX, que es Sánchez Albornoz, que también se ha dedicado un poco a apoyar esa teoría de esta batalla. A mí me parece un poco extraño porque podría entonces haberse dicho en un montón de batallas. Y que tengan que ver con el lugar y con haber levantado polvo y con haber huido, pues yo supongo que de todas las batallas siempre uno termina Sí. huyendo o caído, pero Ahora, sí hay lugares en España, por lo menos dos, que se llaman polvorosa. yo Eso sé sí que yo en lo sé. Zamora hay una iglesia que es bastante Sí. famosa por Cristina Santa Cristina de ¿no? Polvorosa, Sí. que es muy visitada. O sea, digamos que como es un centro turístico, eso ha sido un poco lo que ha dado. Hay un río, el río Órbigo, que pasa, pero eso está más en Palencia. Lo que pasa es que Palencia y Zamora pues, están relativamente Están en cerca. Castilla-La Cerca, sí, Mancha, todos. ¿no? Castilla-León. Castilla-León. Pero... Y que pero fue de bueno, Alfonso, la anécdota más o menos se refiere... Alfonso III. Alfonso III, el magnánimo, Ajá. digo, para los que quieran buscarlo, y que justamente que estaba por ahí el lugar ese, por donde Pues necesariamente... les tocó porque de hecho la reconquista de los cristianos a los musulmanes de la península ibérica duró, de hecho Siglos, duró y hasta, siglos, y siglos. no, hasta el 1492, desde el 711 estuvieron 8 siglos en España. Claro, no fue hasta entera. Pero la reconquista, Sí, pero pues, la la- mera reconquista pues, fue más corta, porque realmente pues, hasta el siglo Pues depende, porque... X Pero digamos, todavía. era la culminación de bueno, era, digamos, en 1490 y tantos fue la culminación de un proceso de siglos, eso sí. Sí, de de ocho. siglos, no, de claro. siglos, claro. de siglos. Sobre las expresiones de huida, hay una película de la época de Mao que están los enemigos y dicen, los enemigos Los dicen, malditos burgueses o algo dicen, así. se acercan las tropas del magnífico presidente Mao, huyamos como ratas. Es decir, los En un enemigos cuento, pero eso era se en un cuento para autoatribuyen niños, ¿no? El personaje. el calificativo de ratas, y dicen, huyamos como ratas. ¿no? Pues sí. Pues Eso además era suelo un cuento usar eso, ¿no? infantil. Había un cuento infantil chino de la China de Mao donde esa era la... Esa era una de Sí, las sí, sí, de, expresiones. de un cuento infantil. Pero hay muchas expresiones, efectivamente, lo de despedirse, creo que es la francesa, ¿no? Dependiendo de si uno se despide al irse, lo ¿O de no? hacer bomba de ¿O humo, huye? como, sí. Pues no es una huida, pero al fin y al cabo es desaparecer. sin Cuando que uno el se otro- desaparece de una reunión así en México, ¿cómo decimos? Puede ser una descortesía o puede ser una cortesía No, para no, 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 no. romper el ambiente, ¿no? Tú sí sabes ser políticamente correcto. Pues yo- Muy bien. Bueno, Yo te apoyo. saludos al público que nos ve desde vía internet, www.canal22.org.mx. Recuerden nuestra pregunta del día de hoy desde temprano, era si pudieras viajar hacia cualquier otra época, en cualquier parte del mundo, ¿a dónde irías?
hay muchas respuestas. No sé si quieren mencionar alguna más o si vamos a la dichosa palabra. Fíjate que hay mucha gente que apela al movimiento de rock. Algunos decían de ir a Inglaterra en el momento del resurgimiento del rock. Rocío González va más allá y dice, regresaría a los 90, que fue mi mejor época, o bien a los 60 para asistir a algún concierto de los Beatles. Mira, aquí hay varios que piden ir al futuro, como nuestro amigo Fermín Aceves, que quisiera ir al futuro para ver en qué momento terminamos de destruir el planeta. Bueno, cada quien su escenario apocalíptico, pero muchos otros piensan en ir a conocer a los filósofos griegos a Grecia en la época clásica, otros quieren viajar al Renacimiento. En fin, muchas gracias a todos por su respuesta. Juan Alejo tiene una cosa de autoayuda, dice, regresaría a los días en que cursaba la primaria y me daría un gran abrazo, luego pasaría mi etapa en la secundaria y hablaría muy seriamente conmigo. Beatriz Flosar nos dice, yo viajaría al pasado para conocer la Ciudad de México sin contaminación y ver el valle de la región más transparente. Sería fabuloso. A mí también me gustaría. Eso la está región padre. más transparente que lo fue. Nuestra dichosa palabra del día de hoy, recuerden, nombre latino que se da a las primeras palabras de un texto. Cuando son las primeras palabras de un manuscrito o libro impreso antiguo, suelen constar en las descripciones bibliográficas. Para los que contesten, Laura. ¿Se acuerdan del libro de Coraline? Que luego fue también una película muy aclamada. Terrorífica película. Bueno, pues el mismo autor ahora escribe, Neil Gaiman, dice, el galáctico, pirático y alienígena viaje de mi padre. En realidad esto, si ustedes van y buscan su título original, era Fortunately Milk, es decir, afortunadamente la leche. ¿Por qué? Porque ese viaje que hace el padre, que es verídico, parece ser, de Neil Gaiman, lo que hace es que una vez que se queda la familia sin su madre porque se va de viaje, el padre se va por leche y parece que tarda demasiado en volver porque le pasan cosas fantásticas. Entonces, todo lo que no al fue a regresar comprar a casa, cigarros, fue a comprar leche. Vuelve con la leche, pero muchas horas después. Es que es para niños. Y le cuenta una historia a sus hijos de lo que le ha pasado, que es lo que luego Neil Gaiman cuenta en este libro que parece ser básicamente de fantasía y de ciencia. Y es medio ficción. autobiográfico, él también se fue a buscar la leche. Él no, su padre. Imagínate, él siempre dice, oye, la próxima vez que vayas por leche, llévame a mí, porque también quiero que me pase todo lo que te pasó a ti. Entonces, Oye, bueno, y, pues ahí, y mucho su padre no iba a buscar leche, sino que iba a repartir la leche. ¿No? Bueno, basta. También tenemos este libro de Juan Domingo Argüelles, Historias de lecturas y lectores, los caminos de los que sí leen. Creo que nadie ha reflexionado en México acerca de la lectura tanto como Juan Domingo Argüelles, pero aquí, curiosamente, en vez de preguntarse por los que no leen, mantiene una serie de conversaciones con gente que lee mucho y muy bien, como Fernando Escalante Gonzalvo, Felipe Garrido, Francisco Hinojosa, José Agustín, Mónica Lavín, etcétera, etcétera. Una cortesía de Conaculta y de Océano. Y tenemos por cortesía de Bonilla Artigas, editores, Poesía, Pensamiento y Percepción, un libro de Martina Meidel sobre Árbol Adentro, uno de los libros de poemas de Octavio Paz. Bueno, tenemos que irnos a un pequeño corte y ahora regresamos. Aquí en la dichosa palabra, esta vez sí en vivo, primer programa de esta temporada 2015, nuestra ya 13ª temporada, así que dichosos todos ustedes que nos han acompañado todo este tiempo y dichosos nosotros que hemos tenido que gozar con esa compañía. Todavía les quedan unos minutos para respondernos a la dichosa palabra que estamos buscando esta noche, el nombre latino que se le da a las primeras palabras de un texto. Cuando son las primeras palabras de un manuscrito o libro impreso antiguo, suelen constar en las descripciones bibliográficas. Recuerden que serán acreedores a los libros que hemos estado presentando esta noche. Un saludo, por supuesto, a toda la gente que nos está viendo en la señal de Canal 22 Internacional y una disculpa para todos aquellos que lo hayan intentado por internet porque de momento nuestra señal no está funcionando, pero llegará. Entonces no se preocupen. Y si no, recuerden que
Pronto subirán nuestros programas también a YouTube y podrán disfrutarlos cuando quieran. Mientras aquí todavía nos quedan unos minutos para seguir divagando con o sin superstición, pero con Israel Mancilla, que nos pregunta, miren qué bonito, el origen de la palabra idea. Idea. Qué gran idea. Una gran idea se le ocurrió Hay al una Mancilla. poeta que se llama Idea Vilariño. Ah, Ya, sí, Vilariño. claro, uruguaya, muy buena. Buenísimo. Sí, que está padre el nombre. Bueno, la palabra idea es una palabra de origen griego y prácticamente pasó al idioma latino igual. Y bueno, los etimólogos y los investigadores nos suelen decir que seguramente tiene que ver con una raíz indoeuropea, eidos, eidos, veid, y que tiene que ver con veid, que es ver, o sea, tiene que ver con ver. De hecho, muchas veces citan justamente esta raíz que tiene que ver con todos los idiomas indoeuropeos, que incluso los Vedas, los grandes libros de la India, se llaman los Vedas, que quiere decir lo visto. Pero por supuesto se refiere siempre no a algo visto para afuera, sino a algo visto hacia adentro, o sea, que tiene un origen como místico. Y por eso Platón, pues es imposible separarlo de este concepto de que Platón decía que la verdadera realidad era el mundo de las ideas, ¿no? De las ideas que proyectaban en el mundo sus formas, que eran los moldes, eran estas ideas. Ahora, pero lo que me parece interesante es cómo desde fines del mundo antiguo, sobre todo entrada a la Edad Media, en el lenguaje cristiano se empezó a contrastar la palabra idea con la palabra concepto. La palabra idea empezó a ser como devalorada a pesar de la importancia de San Agustín respecto a al prestigio que le dio a Platón. Y la palabra idea pues llegó incluso a nuestra época con este sentido de algo muy vago, o sea, tener una idea, si tienes una idea, en cambio no dices tienes un concepto, o sea, cuando dices tienes un concepto, Como quiere más decir que terminado. tienes algo más definido, más bien encerrado, más delimitado. O sea, el concepto es algo muy claro, en cambio la idea es algo como muy vago. Y curiosamente, el concepto es masculino y la idea es femenino. Ahora, los historiadores de la religión nos dicen, curiosamente, que hay muchas vinculaciones, sobre todo en textos latinos, en que algunos latinos llegaron a afirmar que la palabra idea quería decir interior, hacia el interior, dea, o sea, la diosa del interior, que a lo mejor es una interpretación metafórica que usaron algunos autores latinos, pero que de alguna manera puede algo tener que ver con el sentido, dicen algunos, porque si las religiones antiguas tenían que ver, que esto hemos platicado mucho, con divinidades femeninas, era un poco la diosa que te inspiraba desde dentro, lo que tiene que ver con las musas y esto, ¿no? O sea, que la diosa te traía conceptos, visiones interiores místicas, ¿no? Entonces, la idea sería la imagen de la diosa adentro, y que por eso los autores cristianos que estaban luchando contra estas concepciones feministas o femeninas de la divinidad femenina, prefirieron la palabra concepto, porque la palabra concepto de concepire, o sea, concepto viene de concebir, pero tiene que ver con nacer. tiene que ver, sí, tiene que ver con hacer, pero tiene que ver con definir, con agarrar, con delimitar. Y por eso en el lenguaje latino se decía concepto seminalis, que quiere decir que el concepto era una semilla que se metía, digamos, en un útero, una semilla que se metía en un útero para justamente que engendrara un gran conocimiento, ¿no? Que es exactamente como la idea de la asociación metafórica del papel del hombre. O sea, el hombre concibe, mete la semilla en algo que se mantiene, ¿no? O sea, el concepto tiene que ver con delimitar, agarrar, constreñir, y que pues es como lo masculino frente a lo femenino. Curiosamente, es Sócrates, bueno, que fue el maestro de Platón, para quien lo importante eran las ideas, pues también hablaba de esta idea de hacer nacer las ideas, ¿no? Su famosa mayéutica, que era, él ayudaba a nacer las ideas.
a nacer, es decir, a concebir. Todavía en parirlas, español incluso decimos pues la Concibes una concepción, idea, sí. es decir, concibes una idea, pero también concibes un hijo. Es decir, es la misma idea de que algo nace. Ahora, la palabra eidos, que creo que es una forma del verbo yo veo, ¿no? Yo veo. En griego, ¿no? Yo veo, por eso Claro. tiene que ver realmente con ver. Sí, con sí, ver sí. hacia adentro. Ahora, también hay un uso adjetivo de la palabra, porque idea es el femenino de ideo, hablando ya del ideo como un masculino, que son los habitantes, o el adjetivo que tiene que ver con el monte Ida, en Troya. Digo, es un uso, por supuesto, ya muy obsoleto, pero bueno, si uno va al diccionario también se puede encontrar esta... Y Y, la- y tiene que ver no con sabía. ideal. O sea, Y también- Ideático, idealista, o sea, idear. Y digamos, en términos como más académicos, así, es la idea de, filosóficamente, la cuestión del idealismo. ¿Sí? Claro. Es decir, el idealismo viene siendo todo un concepto, una postura Corriente. filosófica, una formulación epistemológica, y en cambio, en términos digamos, de habla coloquial, alguien cuando es idealista es porque es fantasioso, ¿sí? No porque piense en la preeminencia de Encanto. unos arquetipos y luego su rememoración fenoménica, ¿no? Sino la forma muy sino porque fantasea. No, pues es bien idealista mi compadre porque cree que se va a sacar la lotería. ¿Sí? Para Es un contrastar con el poquito realismo. lo que pasa con la idea de sueño, ¿sí? Es decir, para muchos, y eso lo populariza muchísimo la televisión, un sueño es un deseo, un anhelo, una meta. ¿Sí? Cuando yo oigo tanto decir, bueno, es que tengo un sueño, siempre les digo, bueno, pues hazlo realidad y ya duérmete, ¿no? ¿Sí? La forma de hacerlo realidad es durmiendo. durmiendo. Durmiéndote, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y que persiguió su sueño, alcanzó su sueño, ¿sí? Para eso hay dopamina y hay una serie de sustancias. Claro, ¿no? claro. Sí. Incluso Y pasa algunos con la cuestión de documentales. Del idea, ideal. tiene sus dos usos. Claro, claro. La Ahora, cuestión de idea. También en nuestra época creemos que la gente debe respetar las ideas de los demás. Y a mí esto me recuerda algo que decía Popper, que era muy inteligente. Él decía que tenemos que hacer que combatan las ideas, porque donde no combaten las ideas, combaten tarde o temprano las personas. Las personas, buenísima. Y entonces es formulación. también ese debate de ideas es algo pues que es muy Claro. sano y Bueno, de hecho y hay muy una expresión característico también donde de- se usa idea que se ha perdido un poquito el concepto original del significado de idea, que es tener mala idea. Tener mala idea empezó siendo tener un concepto, un pensamiento, una visión pues, contraria o perjudicial, pero ahora se ha convertido un poquito en tener mala intención, tener pues, lo que decimos de mala leche, ¿no? Tener mala vibra, mala... Ahora, Sangre. y ahora el deslizamiento hacia el ideal no solamente tiene que ver con un objetivo, como dices tú, con una finalidad, sino tiene que ver con lo perfecto. O sea, cuando dices, no, qué bruto, esto es lo ideal, ¿no? Lo ideal quiere decir lo perfecto. Pero sigue siendo la misma raíz de antes, porque ese Exacto, ideal siempre es una visión, Visión. es algo que no existe Claro. más que en tu imaginación. O sea, construcción. hoy no hablaríamos de nuestra diosa interior, pero sí hablamos de nuestra imaginación, que es Claro. esta manera que tenemos de visualizar pues hacia adentro las cosas, ¿no? Claro. Yo acabo de tener una idea y es que les voy a dar la respuesta de esta noche. El nombre latino que se le da a las primeras palabras de un texto, y cuando son las primeras palabras de un manuscrito o libro impreso antiguo suelen constar en descripciones bibliográficas, se llama incipit o incipit. Ahí tienen la variante ortográfica, aceptamos las dos, por supuesto, y todos aquellos que hayan respondido correctamente, bueno, pues serán comunicados por parte de la producción. A veces también, como es latín, a veces se llega a decir incipit. Ah, claro, la sé Pues como... porque, como ¿Ah, sí? incipit. Sí. Y Sí, nadie son sabe bien cómo famosos se los pronuncia. incipit de las novelas. Exacto, ¿no? Llamadme Ismael en Moby Dick, o la de Pedro Páramo, que O tú te muchos sabes, años, ¿no? bueno, vine a Comala porque me dijeron que cae mi padre, un tal Sí, sí, Pedro sí. Páramo, etcétera, Sí. etcétera. Mi madre O- me lo dijo. En un lugar O de la Mancha. En un lugar O de la muchos Mancha, años después. frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde en que su padre lo llevó Pues a conocer. algunas de esas personas que acertaron Toma y que una nos idea. dieron esa palabra fueron Rafael Tellez Pérez, Hugo Sánchez Rebollo, Daniel Tellez, René de Jesús Olórzano Rodríguez, Lucas Viridiana, Rosa María Garza Rodríguez, Daniel de la Garza Hernández, Araceli Lorenzo,
Mario Alberto, en fin, mucha gente a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en @ladichosa22 y en Facebook como La Dichosa Palabra. Se han estado comunicando. Gracias por volver con nosotros y por recuperar esta comunicación sabatina aquí en vivo. A nosotros no nos queda más que decir adiós. Nos Eduardo vemos. Casar, Pablo Ullosa, Laura Germán García, que te Ortega. mejores Laura de tu voz García, muy que te pronto. Pablo, Eduardo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este estreno. Ahora sí me despido con una bienvenida. Pasen la voz porque La Dichosa Palabra, temporada 13, ha vuelto. Bien.